Te doy la bienvenida a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. En este vídeo vamos a hablar de física básica. Vamos a hablar un poquito de la transmisión de calor, que algunos conceptos nos van a ser interesantes en nuestros cursos técnicos. Comencemos. Concepto de calor. Cuando colocamos un cuerpo en un espacio que está a distinta temperatura, comienza una transmisión de calor desde el cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que está a menor temperatura. Y esto va a estar ocurriendo continuamente hasta que se alcance un equilibrio térmico. Es decir, la energía fluye del foco a mayor temperatura hacia el foco a menor temperatura. Así los cuerpos pueden calentarse aumentando su energía interna o enfriarse disminuyendo su energía interna. La diferencia de temperatura, la energía ganada o la energía perdida será el calor. Entonces, una forma de energía. Podemos medir el calor en unidades del sistema internacional y emplearemos el julio. Esa es la unidad del sistema internacional para medir la energía. Su símbolo, la J mayúscula, porque viene de un nombre propio. Solemos utilizar el kilojulio porque es un múltiplo mayor, un kilojulio, 1000 julios, y el símbolo KJ para medir esta energía. Y frecuentemente emplearemos otras unidades mayor, como es el vatio hora, otra unidad energética mayor, o el kilovatio hora. Vamos a ver la fórmula básica para definir el calor. Hemos definido el calor como la energía que se transfiere desde un sistema a otro debido a una diferencia de temperaturas, inicial y final. Y para eso aplicamos la siguiente fórmula básica. La energía calorífica es igual a la masa de sustancia por el calor específico de esa sustancia por el salto térmico. M es la masa, se expresa en kilogramos, C sub E es el calor específico de esa sustancia, en, por ejemplo, kilojulios, kilo y Kelvin, siempre una unidad energética, y si hemos introducido aquí masa, pues calor específico másico en kilos de masa, kilos de sustancia, por Kelvin. Y delta T, la diferencia de temperaturas final e inicial, en Kelvin. La diferencia de temperaturas y el calor específico, como mide la diferencia de temperatura, podría ser en Kelvin, y si lo vemos en grados Celsius no nos asustemos porque es exactamente lo mismo. A modo de ejemplo, el calor específico del agua es 4,186 julios por gramo y Kelvin, o 486 kilojulios por kilogramo y Kelvin. Podríamos haberlo expresado en vatios, 1,16 vatios hora, kilo y Kelvin, por ejemplo, o grado Celsius, ¿vale? Pero bueno, siempre unidades energéticas entre unidades pues normalmente másicas y una diferencia de temperatura. Un sencillito ejemplo, calcular la energía necesaria para calentar 1000 kilos de agua desde 20 a 60 grados Celsius. Bueno, la cantidad de energía que se necesita para este cambio de temperatura es igual a, aplicamos esta fórmula, masa, calor específico y salto térmico. Masa, 1000 kilos, 1000 kilogramos. Por calor específico del agua, pues vamos a utilizar este. Redondeamos, 4,186, pues 4,19 kilojulios por kilogramo y Kelvin, y ya digo que da igual que la diferencia de temperatura sea en Kelvin o en escala Celsius. Otra cosa es medir una temperatura absoluta como valor único, entonces no es lo mismo, pero como diferencia da igual, si no probad. Diferencia de temperaturas, 60 menos 20, 40. Esa diferencia de temperatura en grados Celsius son 40 grados Celsius, en Kelvin serían 40 Kelvin. Operamos 167.600 kilojulios.
El convenio de signos indica que si el calor es positivo significa que es un calor que entra hacia ese sistema, y cuando es negativo quiere decir que es un calor que está saliendo del sistema, porque en función de las temperaturas inicial y final, la que sea mayor o la que sea menor, pues nos dará un valor positivo o un valor negativo. Transmisión de calor por radiación. Es una de las 3 formas de transmisión de calor que vamos a ir viendo poquito a poco, junto con la conducción y la convección. La característica de esta forma de transmisión de calor es que no precisa un medio para su propagación, no precisa de un contacto, de un aire, se puede transmitir en el vacío. Todos los cuerpos con temperatura absoluta superior a 0 Kelvin están emitiendo radiaciones térmicas y pueden estar transmitiendo pues ese calor. Esta radiación llega a otro cuerpo y al alcanzar el otro cuerpo puede ser reflejada según la naturaleza del cuerpo, transmitida a través de la superficie corporal o absorbida por ese cuerpo. La cantidad emitida depende de la superficie de la materia emisora de calor y la temperatura absoluta de ese cuerpo emisor. Veremos luego que depende de una emisividad. Cada cuerpo tiene un factor de emisividad. Se puede determinar el flujo de calor por unidad de tiempo, es decir, la potencia que está transmitiendo un cuerpo y un recinto, por ejemplo, aplicando pues esta fórmula. Esa potencia calorífica, por eso el símbolo del calor, que es la Q mayúscula, se le pone un puntito arriba muchas veces para indicar que no es energía, que es potencia, es igual a epsilon. Epsilon es la emisividad de un cuerpo, que este es un valor que depende de la naturaleza del cuerpo, de sus características, que oscila entre 0 y 1. Esta letra del alfabeto griego es sigma, es la constante, es un número, es un valor de Stefan Boltzmann, 5,17 por 10 elevado a menos 8. Y sus unidades son estas: vatios, unidad de potencia, metros cuadrados y Kelvin elevado a 4. A es el área del cuerpo que está transmitiendo calor en metros cuadrados. TE es la temperatura del cuerpo emisor y TR la del cuerpo receptor. Pero en este caso no son temperaturas relativas, son temperaturas absolutas. Por lo tanto, tienen que ir necesariamente estas en Kelvin, a diferencia de lo que hemos visto en la expresión anterior. Bueno, vamos a ver un ejemplo por usar una vez esta fórmula, ¿vale? Determinar, ejemplo 1, determinar el flujo de calor de una persona hacia una pared que está a 15 grados. En primer lugar, tenemos que pasar las temperaturas a la escala absoluta, a Kelvin. Para pasar de grados Celsius a Kelvin hay que sumar 273,15. Bueno, vamos a redondearlo a 273, que nos vale para el ejemplo. 15 más 273, 288 Kelvin. Y ahora los datos de la persona. Pues para hacer el ejemplo, temperatura de la superficie corporal, 35 grados Celsius. Los pasamos a escala absoluta, le sumamos 273 y nos da 308 Kelvin. Superficie corporal de la persona, los metros cuadrados que están transmitiendo calor hacia esa pared. Bueno, pues para hacer el ejemplo vamos a tomar 1,5 metros cuadrados. Como si le pasamos a una persona una pisonadora y medimos la superficie que tiene de piel, ¿no? Bueno, pues esto sería. Factor de emisividad, epsilon, 0,95. Aplicamos esta fórmula por hacerlo una vez, ¿vale? Y tenemos todos los datos. Tenemos la emisividad, esto es una constante, tenemos el área y tenemos la temperatura de la superficie emisora y de la superficie receptora de calor. Sustituimos los símbolos por los valores: 0,95, la emisividad, la constante de Stefan, los metros cuadrados de superficie y las temperaturas absolutas, la diferencia elevada a cada una de ellas a 4. Y esto nos da 171 vatios. Vamos a ver qué son vatios. Aquí son
Kelvin, Kelvin elevado a 4. Pues estos Kelvin elevado a 4 con estos se van. Tenemos que acostumbrarnos siempre a repasar a que las unidades estén bien. Estos metros cuadrados con estos se nos van y que nos queda únicamente vatios. Por eso, potencia calorífica en este caso. Transmisión de calor por conducción. Bueno, es una forma de calor a través del movimiento de las partículas que componen la materia. Si, por ejemplo, tenemos una varita que se le está aplicando un calor, por conducción ese calor pues alcanzará este punto, y si no, pues nada, a probar, y verán cómo se transmite el calor por conducción, por contacto de los cuerpos. Otra forma de transmisión de calor. Es necesario el contacto entre los cuerpos y no se realiza, no puede realizarse a través del vacío, como es la transmisión de calor por radiación que hemos visto. Es la forma de transmisión de los sólidos, por ejemplo, la forma de transmisión a través de una pared, como ahora veremos. Aplicando la ley de Fourier, un científico francés del entorno de 1800, aplicando esta ley de Fourier de la conducción, se expresa que la cantidad de flujo de calor por conducción a través de una pared plana se aplica la potencia transmitida por una pared plana, pongamos una pared, una superficie, un cerramiento, es igual a lambda, es la conductividad térmica del material de la pared, y aquí os he puesto las unidades, vatios, metro, Kelvin, entre el espesor de esa pared, para que tenga coherencia, pues tiene que estar en metros, por el área, la superficie de esa pared, metros cuadrados. Estos metros cuadrados con estos y estos, pues se nos van a despejar, por ejemplo, y T1 y T2, la diferencia de temperaturas entre ambos lados de la placa. La podemos medir como es resta de temperatura sin tener ningún elevado, la podemos medir en escala Kelvin o la podríamos medir en escala Celsius, que el valor es el mismo, y se nos anularía con este, quedando esta potencia, esta cantidad de energía por unidad de tiempo, los julios por segundo, o lo que es lo mismo, los vatios, nos quedaría expresado en vatios, esta potencia calorífica. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Determinar las pérdidas de calor a través de un cerramiento simple, cuya conductividad lambda es igual a 2 vatios por metro y Kelvin, y ya digo, insisto, esto sería igual si escribiéramos grado Celsius, y su espesor son 0,25 metros. La superficie del muro, para ir poniendo datos, 4 metros de largo, 3 de alto. Temperaturas, temperatura interior 25 grados, temperatura al otro lado de este muro, de este cerramiento, menos 2 grados. Aplicamos esta fórmula proveniente de la ley de Fourier, de transmisión de calor. La potencia transmitida o el calor transmitido a través de esa pared es igual a la conductividad del material entre el espesor por el área, por el salto térmico a ambos lados del cerramiento. Y tenemos todos los datos. Conductividad 2. Y le vamos a poner unidades para ver la coherencia. Espesor 0,25 metros. 0,25. Superficie. La superficie son 4 metros de largo por 3 de alto. 4 por 3, 12. Bueno, lo ponemos así para que veamos de dónde viene el dato. Metros cuadrados. Diferencia de temperaturas, pues a un lado 25 grados menos 2 grados al otro lado. 25 menos 2 grados son 25 más 2, 27 grados. Resultado, 2592 vatios. Vamos a observar las unidades. Estos metros cuadrados con estos metros que están en un denominador y estos se van. La temperatura, los Kelvin o los Celsius, se van con estos porque son diferencias de temperatura. ¿Y qué nos quedan? Nos quedan vatios. Vamos a observar la tercera forma de transmisión de calor por convección.
En este caso, en la transmisión de calor por convección, se necesita un fluido intermedio, por ejemplo el aire, por ejemplo también podría ser el agua. Recordemos que un fluido caliente aumenta de volumen, disminuye de densidad, lo que le hace ascender, provoca un movimiento, desplazando al aire que está en su parte superior y que está a menor temperatura. Se crean unas corrientes convectivas que nos van a ayudar a la transmisión de calor. Cuanto más rápido sea el desplazamiento de este fluido que va a transmitir el calor, mayor será la transferencia de calor. Y existen dos tipos de convección térmica. La convección natural, como ocurre con los radiadores, el aire que está cercano al radiador pues se calienta, disminuye su densidad y se va hacia arriba, empuja el aire frío que baja y se crea una corriente convectiva natural, que es lo que hace que se transmita el calor de ese radiador de manera principal. El radiador emite una cantidad de calor por radiación, pero emite una cantidad de calor mayor por convección, por este movimiento de aire. A través de este fluido intermedio, que es el aire, transmite el calor pues hacia las personas, hacia los muebles, etc. Y el otro modo de convección térmica, tenemos la convección natural y la convección forzada, cuando se utilizan medios externos, como por ejemplo un ventilador. Eso por ejemplo ocurre en un fan coil. Se le coloca un ventiladorcito, hay algunos emisores de baja temperatura que también llevan, y eso hace que se provoque una transmisión de calor más rápida porque se forma una corriente de aire mayor, más rápida, le ayudamos al aire a moverse más rápido, mayor transmisión de calor. Ley de enfriamiento de Newton. Pues otro físico, en este caso un físico, un matemático inglés de 1600 y algo, que estableció que la cantidad de flujo de calor por convección se expresa por la ley de enfriamiento de Newton y nos da una expresión matemática, una expresión física. La cantidad de calor transmitida por convección es igual a H. H es el coeficiente superficial de transmisión de calor, también denominado coeficiente de película, un coeficiente de transmisión de calor por A, el área de la superficie que produce esta transmisión de calor, por otra vez una diferencia de temperaturas, la temperatura superficial, y T sub F, la temperatura del fluido, pero medida lejos de la superficie, el fluido que se está calentando, por ejemplo, el aire. El coeficiente de película en unidades vatios entre metro cuadrado y Kelvin, el área en metros cuadrados para ser coherente y la diferencia de temperatura pues en Kelvin o en Celsius indistintamente. Depende, por tanto, vemos que depende de este coeficiente de película. El coeficiente de película se determina de forma experimental, dependiendo de múltiples factores, como por ejemplo la velocidad del fluido, en función de la transmisión y de la rapidez con la que se mueva, como hemos indicado anteriormente, ese fluido a mayor velocidad, como en la convección forzada, mayor transmisión de calor. Entonces depende de muchos factores y se determina de una manera experimental, realizando experimentos. Considerando el coeficiente de película H y el área A, podemos definir la resistencia térmica de convección, R sub com, como el inverso del coeficiente de película por el área, ¿vale? Bueno, pues una magnitud, que en alguna fórmula igual pues nos la tropezamos. Y vamos a lo que nos interesa. ¿Y cuál será porque hemos hecho ya un ejemplo, cuál será la conducción de calor a través de una placa heterogénea? Porque normalmente no tenemos una superficie compuesta por un solo material. Además hay que tener en cuenta este factor de transmisión de calor, estos coeficientes de película. Entonces, para calcular la conducción térmica a través de una pared compuesta, un cerramiento compuesto de varios materiales, se debe de tener en cuenta la conductividad térmica y el espesor de cada material y la resistencia superficial a cada lado del cerramiento
heterogéneo. Y entonces el cerramiento pues tendrá varias resistencias y serán como las resistencias eléctricas cuando están en serie. Tendremos una resistencia superficial exterior en función de la transmisión de calor que tengamos con ese aire en contacto con el exterior, ¿vale? Y dependerá del coeficiente de película exterior. Tendremos la resistencia del material número 1, que tendrá un espesor, que tendrá una conductividad, ¿vale? Tendrá un área. Una resistencia 2, otro material que tendrá su espesor, su conductividad, pongamos que tengamos un aislante, bueno, pues introduciremos aquí su conductividad por el área. Un tercer material y finalmente en el acabado interior de ese cerramiento heterogéneo tendremos una resistencia de difusión hacia el aire interior que dependerá del coeficiente de película del aire interior, ¿vale? Entonces tenemos una resistencia correspondiente, dijéramos, a la pared, a los materiales de construcción, y sumadas las resistencias de transmisión exterior e interior con sus coeficientes de película, tenemos la resistencia total de esa pared, sumándole la resistencia superficial exterior e interior, la resistencia total. ¿Se pueden determinar estos coeficientes? Sí, experimentalmente los tenemos, los vamos a ver ahora. Indicar en primer lugar que la transmitancia, los vatios transmitidos por metro cuadrado y por diferencia de temperatura de un cerramiento es el inverso de esta resistencia que hemos obtenido. Entonces, nosotros cuando hacemos un cálculo de cargas, vamos a la transmitancia. Cuando tenemos un cerramiento compuesto, ya vamos a un valor que hemos tomado del proyecto de edificación. Y ese valor ha sido calculado de este modo. Y en arquitectura, sobre todo, pues van jugando con los materiales para lograr una alta resistencia térmica de la pared, para tener una alta resistencia total y una baja transmitancia, una baja transmisión de calor por ese cerramiento. Todo eso pues hay que preocuparse en la fase de diseño de un local, en la fase de diseño de una vivienda. Y ahora sí, para terminar, ¿de dónde sacamos estos coeficientes de película? Bueno, pues esos coeficientes de película o esas resistencias térmicas superficiales, pues los obtenemos, por ejemplo, del Código Técnico de la Edificación, de las normas básicas de edificación, que en función de la dirección del flujo, pues nos da el valor de directamente de HRSE, resistencia superficial exterior, o RSE o RSI, resistencia superficial interior. En función del flujo de calor, pues tenemos unas tablas y tenemos de forma experimental este dato obtenido. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y sobre todo por llegar al final de este vídeo.